la palabra del Señor. Les invito a leer en el Salmo 145, el verso 4. Salmo 145, verso 4. Bueno, dice, generación a generación celebrará tus obras y multiplicará tus poderosos hechos. Generación a generación, vuelvo a leerlo. Qué bonito. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tu poder, tus poderosos hechos. Pensando, mis hermanas, en el título que le pusieron, que le colocaron al Congreso, multiplicadoras de las generaciones venideras. Si alcanzáramos a entender en esta tarde qué peso, qué responsabilidad tan grande. Hay cosas que a mí me preocupan muchísimo. Yo quiero hacerle una invitación a todas las mujeres, a las que ya tenemos hijos, las que somos mamás, las que somos abuelas, las que somos suegras. Ay, hermana, yo no sé si este título de este tema te pone a pensar. Porque a mí se me ha puesto a pensar. Cuando yo veo a aquellas mujeres maduras, señoras, tan flojas espiritualmente, algunas tan inmaduras, tomando decisiones tan infantiles. Cuando yo veo a esas mujeres que se resienten, que dejan de ir a la iglesia por cualquier bobadita, que pelean por todo, que están amargadas, que están resentidas. Que viven para Dios de cualquier manera. Yo digo, Señor, ¿qué le esperará a esas generaciones que vienen tras de esas personas? Permita al Señor, con todo este esfuerzo que estoy haciendo, y permita al Señor en esta tarde, de verdad, querida mujer, yo te invito, suéltate. Yo sé que no es fácil
estar en la condición que se está. Estás en una sala, estás en una alcoba, estás en un comedor, en una oficina, no sé dónde estás. Pero yo te invito en el nombre de Jesús que en este momento entrégate a la palabra. Supongo que si estuvieses en la iglesia, no estarías ni cocinando ni atendiendo, no estarías en el culto. Estamos en el culto. Estamos en el congreso. Porque una de las cosas que puede suceder con estos medios es que se puede perder la reverencia, se pierde la atención, de pronto mucha distracción. Pero en el nombre del Señor Jesús, le pido a todas las mujeres esta tarde, escuchen. Aquellas mujeres que están ubicadas, que ya están siendo multiplicadoras, bueno, las motivo a continuar, porque esto se acaba, mis hermanas, el día que nos vayamos con el Señor o que Él venga. Pero mientras estemos aquí tenemos que ser multiplicadoras. Ni siquiera dice sumadoras, sino multiplicar, mucho más profundo. Y las que todavía sienten que no han podido ser multiplicadoras de cosas buenas, que de pronto están en derrota y que ya sus generaciones venideras están con muchas cosas. Creo que este puede ser el momento para que te encuentres con Dios para hacer un cambio completamente en tu vida. A Dios gracias, todavía Él hace milagros, hace maravillas. Todavía Él cambia, Él transforma. Yo recuerdo cuando éramos pastores en Bucaramanga, acaba de venir a mi mente una hermana que se había descarriado. Y por supuesto, ella arrastró a toda su familia, a su esposo y a sus hijos. Y ella fue la que introdujo en la casa el trago, el cigarrillo, las fiestas, ella. Cuando nosotros llegamos, ella comenzó a asistir. El Señor me permitió comenzar a ayudarla. Y recuerdo que teníamos 3 días de ayuno. Y ella me dijo, hermana, yo en ese momento era presidenta de las Damas Dorcas local, la central de Bucaramanga. Ella me dijo, hermana, ¿será que yo puedo ayunar estos 3 días? Y dije, si quieres. Y se unió. Porque ella quería que el Señor hiciera una liberación en su vida. Y verdad, el Señor la liberó. Recuerdo que el último día, esa mujer tirada en el piso llorando, pidiéndole perdón a Dios por lo que ella le transmitió a su familia. ¿Y sabe qué hizo? Yo nunca había visto una cosa de esas. Esa mujer salió del ayuno y cuando llegó a la casa, invitó al esposo a la sala y a sus 3 hijos, 2 varones y una hija mujer, y se les tiró de rodillas y comenzó a pedirles perdón porque ella había introducido el pecado y la desobediencia a su casa. Y el esposo, asustado de verla, le decía, no, pero párate, párate. Decía, no me paro de aquí hasta que yo no sienta que ustedes me han perdonado, porque yo soy la culpable que en esta casa hayan borracheras, hayan malas palabras, porque yo fui la que decidí apartarme de Dios y los arrastré a ustedes. Porque claro, nosotros las mujeres tenemos una influencia muy grande en la vida de nuestros esposos y de nuestras familias, o para bien o para mal. El esposo y los hijos dijeron, sí, sí, ya la perdonamos, la perdonamos. Dijo, pero el perdón tiene que ser completo.
si ustedes de verdad me perdonaron, permítame sacar todo este licor y toda esta música mundana de la casa. Yo ya no quiero eso. Yo quiero a Dios en mi vida. Yo quiero a Dios en mi hogar. Ellos le dijeron, bueno, sí, háganlo. Oiga, hermano, y esa mujer, esa autoridad que esa mujer recibió en esa restauración, que botaron toda esa música, botaron todo ese licor, esa mujer comenzó a meterse en oración, en ayuno, a buscar de Dios y pudo restaurar a toda su familia para la gloria y la honra del Señor. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Generación a generación. Es un deber de cada generación velar por la próxima generación. ¿Para qué? Que ellos escuchen los hechos de Dios. Nunca Dios deja a una generación que le haya transmitido a su próxima generación. Nunca la va a dejar en tinieblas. Dios sacará esa generación que fue enseñada, la sacará del anonimato donde sea. Jamás una generación que logra transmitirle a su próxima generación las cosas espirituales, los principios, los valores. Algo tiene que afectar esa próxima generación. Desde los tiempos antiguos hasta nuestros días, el propósito de Dios es que le enseñemos a las nuevas generaciones que el principio de la sabiduría es el temor a Dios y el apartarse del mal, la inteligencia. Que le enseñemos a las generaciones venideras la obediencia a su palabra, el confiar en el Señor, el depender de Dios, la santidad, el temor y la llenura de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero para poder transmitir esto, no es simplemente con palabras, tiene que ser con hechos. De ahí que por eso queremos la tremenda enseñanza de nuestro Señor, que Él primero vino a ser y luego a enseñar. Cuando enseñamos a nuestras generaciones las cosas espirituales, de pronto esas nuevas generaciones habrán algunos cambios. Esas nuevas generaciones tienen que aprender a tener sus propias experiencias. Pero cuando ha habido alguien que les ha enseñado, que puedan entender que el Espíritu del Señor siempre está para guiar, para ayudar.
Y aunque lleguen algunos cambios y algunas circunstancias diferentes, esto tiene que quedar plasmado en el corazón. Hay dos grupos de personas en el mundo que me sorprenden cómo le transmiten a sus generaciones venideras. Uno de ellos son los judíos. Una vez mi esposo iba en un vuelo para Argentina a visitar la obra misionera. Y al lado iba un muchacho judío. Y mi esposo, el muchacho hablaba español, como que vivía en la Argentina. Y él miró su reloj, estaba hablando con mi esposo. Cuando de pronto le dijo, pastor, disculpe, necesito un espacio, no puedo hablar, porque voy a hacer mi oración. Ellos lo hacen delante del que sea, en el lugar donde sea. Yo estaba en un aeropuerto en Miami, estaba esperando un vuelo de regreso de un viaje que había tenido a un programa que me invitaron hace como 2, 3 años. Cuando de pronto se levantó un muchacho judío joven y estaba sentado en medio de la multitud que estábamos esperando el vuelo, cuando el muchacho se paró, se fue y se quitó su sombrero negro y se colocó hacia el lado de un muro del aeropuerto. Y ahí estaba en su momento de oración. Otro grupo que me impresiona son los musulmanes. Íbamos con mi esposo en un avión, salimos de Alemania hace como 3 años. Íbamos para África. Cuando de pronto tomamos un vuelo, el vuelo nos llevó a Etiopía y luego necesitábamos tomar un avión Etiopía, Tanzania, creo. Cuando nos subimos al avión, había un trapo como una cobija a la entrada en el piso. Y pues los que han montado en avión saben que un avión es muy organizado, no va a haber un trapo ahí tirado a la entrada, jamás. Cuando yo vi ese trapo ahí tirado, yo le dije a mi esposo, ve, ¿y esto qué es tan raro? Me sentía como en una chiva colombiana. Un trapo ahí. Y yo, es que llevan aquí cosas, ¿qué? Pero era solamente ese tendido hacia un lado, pero nadie lo tocaba. Como toda mujer curiosa, yo dije, ¿qué pasará con ese trapo? Con ese tendido. ¿Por qué ese tendido en el piso? Ah, hermano, ¿será que el avión iba lleno de musulmanes? Cuando yo veo que comienza a pararse musulmanes y muchos de ellos jóvenes, estiraban la cobija supuestamente que yo había visto mal puesta y cada uno llegaba y colocaba la frente ahí en el piso, estaba un tiempo, luego se paraba y seguía otro. Eso fue un desfile de musulmanes. Estando en Guinea-Bissau, salí con la esposa del misionero a dar una vuelta. Íbamos como a una especie de un supermercadito. Yo quería conocer por ese lado, mientras mi esposo estaba en una reunión con unos hermanos. Cuando yo veo un grupo de musulmanes y había uno de ellos, un líder, y eran puros jóvenes, pero el que estaba de pie era un mayor
Y había un tendido y todos públicamente estaban orándole al Dios Alá. Hermanos, esto me impresiona. Esto me impresiona. Porque hay una cosa que yo a veces noto en algunos hogares cristianos, y lo he estado enseñando estos días de tantos lugares que me ha tocado. ¿Por qué será que cantidad de hijos cristianos, de padres cristianos, criados en el evangelio, por qué cuando llegan a los 14, a los 15, a los 16 años, perdónenme la expresión, se vuelven como monstruos, se apartan, se ponen pierces, se hacen tatuajes, consumen droga, se vuelven homosexuales, niñas que se vuelven prostitutas. Y yo digo, Dios mío, ¿qué pasó? Si se supone que fueron criados en hogares cristianos. Las amigas que nos están escuchando, vea, yo siempre he dicho algo. Cuando una persona se entrega a Dios y ya crió sus hijos, ya formó su familia, esas oraciones de esas personas son escuchadas más rápidas por Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el Señor perdona el tiempo de nuestra ignorancia. No se conocía a Dios. Y por lo tanto, se vivía en la ignorancia. Entonces, esas oraciones de sus padres las escucha más fácil, más rápido Dios. No es que las otras no las escuche, pero esta las escucha más rápido porque el Señor perdona el tiempo de la ignorancia. No se conocía a Dios. Pero queridas mujeres, y si acaso por ahí hay algunos varones, esos hijos que fueron esa generación que fue levantada en el cristianismo, en el seno del hogar, que los llevábamos a la iglesia, que tomaron muchos de ellos sus teteros en la iglesia, que aprendieron a cantar Cristo quiere niños como yo, una arquilla en el río flotaba. ¿Por qué muchos muchachos de esos llegaron a la adolescencia y se perdieron? Se les perdió la generación. Y yo tengo miedo que no nos vaya a pasar como los tiempos de Josué, que dice la palabra de Dios, y se levantó una generación que no conocía a Dios ni sus obras. Por eso, mis amadas hermanas, ¿por qué si tus hijos fueron criados en el evangelio, por qué se te apartaron? Eso no quiere decir
que no perdemos algunas batallas, que no vivimos situaciones, las vivimos. Y puede ser que los muchachos tienen en algún momento dado algunas experiencias no muy buenas, pero cuando esa generación de papá y mamá hicieron un trabajo como manda la palabra de Dios, si ese hijo tiene una mala experiencia, o lo que podemos decir de pronto, una palabra muy común en el pueblo cristiano, tuvo una caída, jamás ese hijo que fue enseñado perseverará en el pecado. Por causa de la enseñanza, si tuvo una caída, vuelve y se levanta inmediatamente. Confiesa, se aparta y alcanza misericordia, porque Dios es fiel. Entonces yo quiero que en esta tarde, mamás, por favor, abuelas, esa palabra abuela, yo siempre he escuchado que la palabra abuela suena a alcahuetería. Ay, que es que los nietos se quieren más que los hijos, eso es cuento. Para mí eso no existe. Más bien esa primera palabra, alcahuetería. Porque de pronto lo que no se le permitió a los hijos se le permite a los nietos, pero yo quiero hacer un llamado en el nombre de Jesús a que se levanten abuelas y madres como la de Timoteo, que a pesar de que su esposo era un pagano, mundano, un hombre tradicionalista en sus creencias, pues entre una madre hebrea y una abuela se unieron. Y creo que ese escrito donde dice que si dos en la tierra se ponen de acuerdo para pedir algo creyendo lo recibirán, creo que ese par de mujeres se unieron en oración, en búsqueda de Dios y en la formación de los principios y los valores y la creencia en el Dios verdadero. Los griegos, y el papá era griego, esa cultura de ellos es muy fuerte, muy tradicionalista. Y seguramente que cada vez que el papá podía, trataba de inculcarle sus deidades a su hijo, pero no pudo moverlo de la fe no fingida, de la fe verdadera de su madre y de su abuela. ¿Qué es lo que necesitamos en este tiempo? Número uno, mujeres, hermanas, si usted quiere conservar, si quiere ser multiplicadora de esas generaciones, usted tiene que ser una mujer fiel. Perdóneme la palabra, tiene, si quiere ver resultados. Tiene que ser una mujer sincera, una mujer transparente. Ah, no hay cosa más hermosa que la integridad. No hay cosa más hermosa que la lealtad a Dios. Hermana, si tú estás pasando por un sequedal espiritual de apariencia, si de pronto tú has sido una mujer que una eres en la iglesia y otra eres en la casa, cuidado. Porque cuando tú tienes un doble cristianismo, eso es lo que estás
enseñando en tu casa. La apariencia. Dice el Salmo 15. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Pero el título de ese capítulo dice: los que habitan en el monte santo de Dios. Y el primer verso dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Hay un signo de interrogación, una pregunta. ¿Quién morará en tu monte santo? Y ahí viene la respuesta: el que anda en integridad. Alguien dijo en una ocasión: es tan fuerte lo que tú haces que no te escucho lo que tú dices. Cuando una mujer intenta formar esa generación que viene tras de ella en apariencias, en engaños, en vanidades, en orgullo, en enojos, en altivez, ¿qué estás formando? Un día llegué a una casa, éramos pastores en algún lugar. A visitar a una hermana que tenía problemas en su matrimonio. Y me dice: hermana, después de que me contó el problema del matrimonio, yo le di unos consejos. Me dijo: hermana, yo quiero aprovecharla para que antes de irse, ore por mi niña. Es que mi niña tiene 4 años y mi niña le da unas iras. Ella se pone como histérica, se ala el cabello, se golpea contra la pared. Hermana, esta niña es insoportable. Yo le dije: hermana, perdón, ¿cómo es su carácter? Porque esto que la niña está haciendo, esta es una conducta aprendida. Me dijo: hermana Luz Marina, ¿para qué le voy a mentir? A mí cuando me da ira, me provoca ponerle las olletas a mi esposo en la cabeza. Y pues, mi hijita, arrodíllese que la que necesita oración es usted. Le dije: mira, yo tengo un programa de oración y ayuno los miércoles. Te espero. Vamos a comenzar a orar para que el Señor te dé dominio propio, porque la Biblia dice: haced pues morir. Una persona no demuestra que tiene el Espíritu Santo porque hable mucho en lenguas. Claro, yo sé que la forma de saberse que se recibió el Espíritu Santo es el hablar en lenguas, pero lo que demuestra que usted y yo tenemos el Espíritu Santo no es porque vivamos hablando en lenguas, porque hay gente que habla en lenguas y después sale a hacer cosas malas. Hay gente que habla en lenguas en la iglesia y en la casa llegan a pelear, a insultar. Lo que demuestra, mi querida hermana, que usted y yo tenemos el Espíritu Santo es el fruto. Y por los frutos se conoce el árbol. No me diga una mujer esta tarde que le está transmitiendo a sus hijos, a esa generación que viene, paz, porque si tú no la tienes. No me diga que le estás transmitiendo tolerancia, porque si tú no la tienes.
Y eso es fruto del Espíritu. Le dije, hermana, usted lo que necesita es renovar su vida espiritual. Usted lo que necesita es hacer morir ese viejo hombre que lo tiene todavía vivo. Usted dejó sin bautizar ese carácter. Comenzamos a meternos en programas de oración y le di unas indicaciones sobre el dominio propio. Oiga, hermanos, y como al mes y medio, 2 meses, un día cualquiera me dice, uy, hermana, el día que yo cambié, a los pocos días mi niña comenzó a cambiar. ¿Cuántas veces encontramos mamás peleando para que sus hijos cambien? Pero yo creo que las primeras que tenemos que cambiar somos nosotras. Yo les quiero contar una experiencia personal. No tengo nada que ocultar. Y así como cuento las victorias, también cuento que tuve algunas derrotas. Pero yo siempre he creído que uno no es un derrotado porque tenga una derrota, sino porque no se levante de ella. Y querida mujer, en este congreso, en el nombre del Señor Jesús, tú te puedes levantar de una cantidad de basura, de cosas que el diablo te ha metido y que no te deja ser esa mujer llena del Espíritu Santo para transmitirle a esas generaciones venideras lo que tú eres y lo que tú tienes, porque son dos cosas que van unidas. Mi hija mayor, ustedes saben que los hijos mayores pagan las consecuencias, la novatada. Y de todas formas yo me casé de 17 años, me casé con un misionero, me bauticé a los 13 años. Yo no nací en un hogar cristiano, un papá borracho, un señor muy dictador en el hogar, muy dominante, más este señor mío que a veces me ven, que creen que estoy brava. Es el orden genético de la herencia de mi padre, la herencia no se pierde. Entonces me parezco mucho a mi padre. Entonces yo conocí al Señor a los 17 años, a los 13, perdón, y a los 17 me caso. Ninguna formación ministerial. Ay, hermana, esposas de pastores, si ustedes en este tiempo, perdónenme, pero valga la cuña, si ustedes en este tiempo no son buenas o excelentes esposas de pastores porque no quieren, porque palabra y enseñanza la hay en abundancia. Porque las que yo voy a cumplir 50 años de ministerio el año entrante, porque mi esposo me lleva 10 años de ministerio. Él tenía 10 años de ministerio cuando nos casamos y me lleva 10 años de edad también. Entonces, en el tiempo no había enseñanza, no había formación. Yo me casé, yo no sabía nada. Para mí, mi maestro fue el Señor y mi esposo, que me ayudó en muchas cosas. Yo vine a recibir la primera enseñanza por allá, no sé a los cuántos años, como esposa de pastor. Entonces, claro, me caso, a los 3 meses quedo embarazada, nace mi primera hija, luego ella nació con un problema de cadera, luego al año quedo embarazada de la segunda hija. Bueno, pero en todo caso, cuando mi hija mayor llegó a la etapa de la adolescencia, claro, ella comenzó a tener cambios, porque es que mamá que tienes tu hijo pequeño, comienza a orar para que el hombre, yo hubiera sabido esto. Por eso yo ahora lo vivo enseñando por toda parte. Que los padres se preparen en oración, en conocimiento para manejar los hijos adolescentes, porque muchas veces son las fallas y los errores de los padres que empujan a los muchachos a irse afuera por falta de sabiduría. Porque es que una cosa es tener el niño y otra cosa es tener el adolescente. Yo creé 4 hijos. Una cosa es cuando el niño se pone la corbatica
y voy a cantar la dominical y la niña se hace las trencitas como la mamá le dice y la niña se pone el vestidito que mamá le dice y ella hace todo lo que mamá dice y el niño hace todo lo que papá y mamá dicen. Otra cosa es cuando están entrando a la adolescencia, yo ya me quiero vestir de otra manera. Yo ya no me quiero poner esa corbata. Yo ya no me quiero sentar adelante. Entonces, cuando no hay la sabiduría, entonces eso me pasó a mí. Mi hija entró a la adolescencia, yo no estaba preparada, entonces yo traía como una norma de crianza y de formación estricta a la enseñanza de la palabra, todo eso, pero de un momento a otro, mis queridas mujeres, comencé a sentir o a ver que la niña se me estaba saliendo de las manos. Entonces yo, por falta de sabiduría, de conocimiento, mi esposo pues estaba como muy ocupado en ese momento, atendiendo cuestiones del consistorio, pastor de una iglesia grande. Entonces yo, que era la mamá la que más estaba en casa, comencé a sentir que la niña se me salía de las manos. Y comencé a verle que estaba comenzando como a entrar en vanidades, en cositas, y claro. Entonces yo estaba preocupadísima porque yo dije, Señor, si esto no es lo que yo he enseñado. Y cuando comencé a ver algunos cambios, yo no estoy diciendo de una cosa extrema, exagerada, pero sí cositas que de pronto yo no las había visto. Pero un día, entonces yo comencé a pelear con ella. Mira, es que tienes que dar buen testimonio. Es que eres la hija del pastor. Esposas de pastores, nunca le digas a tus hijos, eres hijo de pastor, porque lo marcas para que odie el ministerio. Por eso, aplica las normas como cristiano, pero nunca digas la palabra, mira que eres hijo de pastor. Un día, ¿sabe qué me dijo mi hija mayor? Y lo cuento para las esposas de pastores que me estén oyendo, para que no vayan a cometer el error que la hermana Luz Marina cometió. Un día mi hija mayor, yo la tenía tan ahogada de tanto ponerle peros, porque yo la quería ver perfecta en sus 13 años ante la iglesia. Y un día me dijo, mamá, perdone, ¿ser hija de pastor es una bendición o es una desgracia? Usted ya pueden imaginar yo cómo me sentí. Casi me muero. Me fui a llorar. Señor, ¿qué es esto? Señor, ¿qué está pasando? Esto no fue lo que yo quería. Señor, yo estaba desesperada. Pero el Señor me habló. Me dijo, no estás manejando las cosas con sabiduría. Por eso, queridas mujeres, sabiduría ante todo, conocimiento de Dios, oración, dedique tiempo para estudiar cada uno de sus hijos. Hable con su esposo, dialoguen, oren, dialoguen con sus hijos. Bueno, para no alargar mucho, un día estaba de cumpleaños. Mi esposo dijo, vamos a celebrar el cumpleaños a la mamá, porque estamos hablando multiplicadoras de nuestras generaciones y las venideras. Entonces me hicieron el cumpleaños en un restaurante, que la comidita, que bueno, mi esposo hizo separar en el restaurante una mesa. Estando ahí, la comida, el regalo, mi esposo dijo, bueno, vamos a decir todo lo lindo que tiene la mamá. Y yo, vamos a decir todas las cosas buenas que tiene la mamá. Y seamos sinceros, uno saca pecho. Porque a veces pensamos que somos madres perfectas. Entonces ella comenzó a decir todo lo bueno que yo tenía. Cuando cada hijo habló, los 3 mayores, porque la pequeñita está muy pequeña. Casi me muero. Cuando mi esposo dijo, bueno, ahora vamos a decirle las cosas malas que tiene la mamá. Ay, hermano, yo caí y me muero. Yo sentí que me bajaron del cielo y me tiraron al infierno. Y una vez se me vino a la mente, claro, me sentaron en el banquillo los acusados. Pensé, no lo dije. Claro, ve a mi esposo, me celebra el cumpleaños, me trae la familia, me suben al cielo. Y ahora él mismo diciendo que me digan los defectos. ¿Por qué yo tenía miedo? Porque el pecado es cobarde. Yo sabía que estaba fallando.
Pronto mi hija mayor dijo, no, papi, pero es el cumpleaños de mi mami. No, no, papi. Ella muy noblemente. Pero en ese momento el Espíritu Santo me habló. Me dijo, está bien, es tu cumpleaños, tan lindo Dios. De pronto, no fuera el momento, pero este es el momento. Escucha, agacha tu cabeza. Entonces mi hija me dijo, mamá, yo no quiero hacerle daño, mamita, pero sí hay cosas que no me parecen. Usted no me entiende, porque eso es lo que nos pasa. Le pedimos a nuestros hijos, entiéndanos, y nosotros no los entendemos. Ya nosotros fuimos un día niños y jóvenes. Ellos apenas están entrando en esa etapa. Entonces, ¿quién tiene que entender? ¿El menor al mayor o el mayor al menor? Lo que pasa es que seamos sinceros. Ese ego de papá y mamá nos lleva a pensar que no nos equivocamos y que siempre tenemos la razón. E intentamos muchas veces y de pronto puede ser que no es con malas intenciones, porque uno también se puede equivocar con buenas intenciones. Pero muchas veces estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque de pronto fuimos criados en un hogar de mucha dictadura como yo. Y yo quiero invitar a aquellas mujeres que fueron criadas en hogares de tanta dureza, de mucho maltrato, de abuso psicológico, físico, qué sé yo, a que le den lugar al Espíritu Santo, porque el Señor dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. La Biblia dice que Él ha venido a libertar a los cautivos y que ha venido a restaurar ruinas y escombros de generaciones. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. El Señor quiere cambiarnos esa vida. Hermana, yo te invito, echa en una bolsa de basura todas las cosas que te transmitió tu papá, tu mamá, mentiras, engaños, iras, peleas, enojos, bótalas como botan la basura. Porque ¿qué hacemos con la basura? La botamos. Una casa puede ser muy pobre, muy sencilla, pero nadie la va a decorar con una bolsa de basura. Por favor, la basura se bota. Vienen carros y la llevan lejos. ¿Por qué? Porque ella apesta, porque ella se agusana, porque uno puede ser muy pobre, pero limpio, la basura lejos. La pobreza no es delito, la suciedad sí. Entonces la basura la botamos. Oh, querida hermana, no le transmitamos a las generaciones que vienen lo que traemos de casa, como los caracteres y las personalidades se forman en casa. El mundo de los niños está gobernado por el mundo de los adultos. En el hogar se forman los caracteres, las personalidades. Por eso, mujeres de mi alma, entiendan hoy, no estamos formando pollitos, no estamos criando perritos ni gaticos, estamos criando una generación, estamos criando seres humanos con espíritu, alma y cuerpo. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Y una de las cosas que me sacó mi hija fueron esas. Mamá, yo veo que usted tiene paciencia con todas las muchachas de la iglesia. Cuando ellas tienen problemas, usted les dedica hasta 1 hora para hablar con ellas. Ya ella venía haciéndome un seguimiento. Pero mamá, cuando yo le digo que necesito hablar con usted, usted me dice, bueno, mija, siéntese, pero apure, rapidito. Y así era. Mamá, cuando una muchacha de la iglesia falla, algún error, alguna vanidad, alguna cosa, usted se sienta con ese amor a hablarle, a aconsejarla, a decirle, pero cuando es conmigo, mano dura. Uy, hermanos, ese día me sentí avergonzada. Yo comencé a llorar y le dije, sí, hija, tienes toda la razón. Perdóname. Perdóname. Ay, mamita. Ay, yo no quería hacer esto, papi. Ve al cumpleaños. Le dije, no, tranquilos. Lo que pasa es que mi Dios es muy bello. Y los que a Dios amamos, todo nos ayuda bien. El Señor tuvo que permitir este momento para yo entender que necesitaba hacer cambios. Bueno, hermanos, para no alargar mucho, al otro día me fui y me encerré. Le dije a mi esposo, yo tengo vergüenza. Tengo mucha vergüenza con mi hija.
Porque puede ser, yo era en ese tiempo la líder de las damas en Cundinamarca, éramos pastores en la iglesia central de Bogotá. Yo le dije, qué imagen la que la gente de afuera tiene de mí, la líder, la hermana Luz Marina. Qué imagen la que tiene la iglesia, la líder, la hermana Luz Marina. Pero qué imagen tiene mi hija. Y yo invito a las mujeres, y estos días lo he predicado. ¿Qué nos ganamos con que los de afuera nos aplaudan? ¿Qué nos ganamos con que los de afuera aprueben lo que hacemos? Si a la hora de la verdad con los de afuera no vivimos, estamos un tiempo con una persona, con una familia, con una congregación, pero la familia quedará para toda la vida. Y así los tengamos lejos, y así estemos viviendo lo que dicen los psicólogos, el nido vacío. Yo hasta ahora no he escuchado la primera vez que se diga, ve, ese es hijo. Mirá, es hijo de fulano. No. Puede ser un borracho, puede ser un drogadicto, puede ser afeminado, puede estar en la prostitución. Es hijo. Por eso, gracias a Dios por este tema. Gracias a Dios, porque esto nos tiene que hacer razonar que no es la iglesia la que tiene la responsabilidad de formar esas generaciones. No es solamente la iglesia tiene una parte, pero la familia tiene la parte más grande, porque nuestros hijos no viven más en la iglesia que en el hogar. ¿Sabe cuánto tiempo pasan sus hijos en la iglesia? ¿Y cuánto tiempo pasan en el hogar? Entonces, hermano, ellos tienen que ser afectados más, donde pasan más tiempo. Me fui el otro día para el templo, le dije a mi esposo, me siento muy avergonzada. Estuve ese día, me encerré con el Señor. Por la tarde llegué y le dije, papi, vamos a hacer un devocional de costumbre en casa, hacer altar al Señor. Hermanas, que nunca se te olvide, y ojalá que este confinamiento te haya servido para que en tu hogar haya palabra, haya oración, porque hay hogares que parecen salas de internet. El papá con un aparato, la mamá con otro aparato, cada hijo con un aparato, allí no hay palabra, allí no hay oración, allí no hay presencia de Dios. Esos hijos crecen con unos vacíos espirituales y cuando llegan a la etapa de la adolescencia los absorbe el mundo porque la palabra no la escucharon en la casa. Ellos recordarán lo que les enseñó el maestro de escuela dominical. Ellos recordarán lo que les enseñó un pastor, pero es más lindo cuando ellos le dicen a uno, me acuerdo del salmo que me enseñó mi papá, me acuerdo de lo que me enseñó mi mamá. Recuerdos, porque estamos formando una nueva generación. Bueno, hermanos, y para terminar con esto de lo de mi hija, porque hay otras cositas más que hablar. Déjeme decirle que yo esa noche hicimos un devocional, le pedí perdón y le dije, hija, regáleme este año y yo voy a hacer cambios. Hermanos, y comencé a hacer con ella lo que nunca había hecho antes. Pedí perdón y luego comencé a dedicarle más tiempo. Cuando le veía los defectos, no se los señalaba, más bien oraba por ella. Vean, cuando usted le ve un defecto a uno de sus hijos, adolescentes, joven, ellos son como niños. Cuando usted le dice a un niño, no meta el dedo allá en ese enchufe porque le va a pasar corriente, hasta que ese niñito gateador no mete el dedo, no descansa. A veces los adolescentes y los jóvenes son iguales. Cuando usted se empieza, que no, ellos llevan a contar. Usted dice rojo, ellos dicen morado. Pero a veces nosotros como padres, no, es que es rojo, y de verdad es rojo. Pero es que tiene que ser, no. Así digan que es morado, es mejor. Usted solo ore. Ámelos, ore. Pero eso sí, en los momentos de aplicar normas y disciplina, hágalo. Sin gritos, sin maltrato, con mucho amor. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Y ve, hermanas, para terminar esto de mí, me propuse. Y al año siguiente, ella misma me organizó el cumpleaños con los jóvenes de la iglesia. Y cuando terminó el cumpleaños, año siguiente,
Yo recuerdo que los jóvenes se habían ido y yo iba subiendo unas graditas en una casita que vivíamos de 2 pisos, cuando de pronto ella me da la blusa, me dice, mami, venga, la abrazo, venga, la felicito. Le dije, pero ya me felicitaste hoy, me hiciste fiesta, gracias, mira todo lo que hiciste. Otra vez me vas a felicitar. Yo, no, mami, esta vez quiero felicitarla. Uy, mami, ¿cómo ha cambiado? ¡Qué madre! Y nos echamos a llorar las dos. Antes de eso, en los cultos familiares, yo siempre le preguntaba a mis hijos qué quieren ser cuando grandes. Pues aparte de sí, alguna preparación, lógico, en fin, académico. Mi otra hija decía, servir a Dios. Pero ella decía, no, yo ministerio no. Tengo muy claro cristianismo, sí, porque tengo mis bases. Y casarme con un cristiano, eso lo tengo muy claro. Pero ministerio, no. Cuando yo comencé a cambiar con ella, un día cualquiera estábamos en el culto familiar y dijo, yo pido oración, porque manejamos peticiones. Yo pido oración para que Dios tome mi futuro y haga conmigo lo que Él quiera hacer. Me suelto a la voluntad de Dios. ¿Quiere que les diga ahora, mis hermanos? Le dicen Marinita chiquita. Ella me reemplaza en muchos lugares cuando yo no puedo. Es una tremenda, Dios la usa tremendamente. Ustedes se imaginan, queridos hermanos, que yo no hubiera hecho cambios. Habría perdido mi hija. ¿Quién sabe dónde la tendría? Pero miren ustedes que si estamos formando otras generaciones, necesitamos reconocer nuestras fallas, reconocer nuestras equivocaciones, porque necesitamos levantar una generación íntegra, una generación que adore a Dios en espíritu y en verdad. No es solo transmitir una enseñanza seca o de palabras o emocional, sino transmitir algo poderoso que marque la vida de ellos. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Atrévate ahora que estás en tu casa a pedirle a Dios como madre que te dé experiencias espirituales. Que te dé experiencias espirituales. Mi hija ya menor, la que el Señor le dio la oportunidad de ir a África. Yo la tenía ella adolescente. Ya éramos papá, mamá y ella. Y en ese tiempo a mí me habían nombrado líder de oración en Antioquia. Entonces, con una directiva teníamos programas. Nos íbamos a iglesias de pueblos a hacer programas de oración, ayuno, para ayudar al pastor por un despertar, un avivamiento y luego un evangelismo. Bueno, como no teníamos iglesia. Y yo le decía, Señor, dame experiencias, dame experiencias. Yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver cosas grandes. Y Dios me daba experiencias. Y yo llegaba y por la noche, en el devocional familiar, yo se las contaba a mi hija. Y un día llegué de un ayuno. Tenía mis ojos hinchados. Entonces ella me tocó la cara y me dijo, mami, ¿cómo llora usted, cierto? Le dije, sí. Mami, ¿por qué llora tanto? Le dije, reina, en ese tiempo mi esposo era el presidente. Le dije, reina, es que esto es un peso. Esto es una carga pesada la que tiene tu padre y hay que ayudarlo porque los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Mamita, yo mañana, Dios mediante, me tengo que volver al templo. Yo vengo temprano, listo. Mami, ¿otra vez? Le dije, otra vez. Porque estamos esperando una victoria. Y el Señor dice que hay que perseverar en la oración. Y al otro día, cuando llegué, mis queridas hermanas,
ella cogió mi pañuelo. Dijo, muestre su pañuelo. Y se lo mostré, de toallita que empapa más. Y estaba emparamado. Entonces ella muy tiernamente me sobó la cara y me dijo, ay, no llore tanto, que se me va a envejecer. Me dio un beso, cogió el pañuelo. Cuando ella se casó y se fue a ir para África, estábamos despidiéndola. Ya la íbamos a despedir de la casa para irse. Y me dice, mami, le voy a pedir un regalo. Le dije, sí, ¿qué? Dijo, regálame esos pañuelitos de toalla. Esos pañuelitos que usted tanto ha usado para orar, para llorar por otros. Regálemelos. Para yo llevármelos para África. Para llorar por los africanos. Eso marcó mi vida. Cuando yo iba a África a visitarla, cuando yo la veía con sus pañuelitos, llorando, tiradita en un rincón. Yo nunca le dije, tírate, pero yo la veía en una posición como muchas veces yo la tuve. Nunca le dije, hazlo. Nunca le dije, llévate pañuelos de toalla. Hermanas queridas, estamos influenciando, estamos formando una generación. De ahí que por eso, ten mucho cuidado. ¿Qué haces? ¿Qué ves? ¿Será que una madre le puede decir a una hija, mi hija, deje de estar viendo esas novelas? Vea, deje de estar viendo esa basura. ¿Qué es lo que dan las novelas? Puro sexo, droga, pornografía. No, usted está muy pequeñita, usted no, acuéstese. Pero la niña va y se acuesta porque tiene 9 años, 10, y todavía no puede ver. Tiene que esperar que sea. Pero usted sí se sienta a verlas. ¿Usted qué le está enseñando a su niña? Entonces la niña dice, entonces, porque la mamá le dice, usted no la puede ver porque usted todavía es menor de edad. A lo que crees que usted la puede ver. Eso quiere decir que porque soy pequeña no la puedo ver, pero mañana sí. Pero ¿qué está viendo mamá? Entonces, ¿cuántas niñas encontramos en la etapa de la adolescencia entregándose a muchachos, haciendo cosas porque la lámpara del cuerpo es el ojo? Si tu ojo está en luz, todo tu cuerpo reacciona de acuerdo a lo que entre por el ojo. Y lo que entra por los ojos lo manda al consciente, al subconsciente, al cerebro, y luego lo manda al pensamiento, y lo que la mente piensa, el cuerpo lo ejecuta, y comienzan los muchachos que mandan los medios informativos, atraen, son seductores. Y entonces la muchachita va viendo toda esa basura el día de mañana. No es extraño que se la encuentre por ahí mal parqueada, platicando con alguien lo que vio y lo que le entró por los ojos. Pero ¿quién permitió eso en casa? La propia madre. Cuando hay una madre mal hablada, que se reúne con sus hijos a hablar, a criticar, a murmurar, ¿qué estás criando? Cuando te sientas a hablar del pastor, de la iglesia, ¿qué estás transmitiendo? Yo recuerdo una vez que mi esposo, estaban ellos en esa edad de los 8, 10, 12 años. Estábamos en el comedor, estamos comiendo, y de pronto a mí se me zafó y hice un comentario. No era una cosa del otro mundo, pero sí hice como un comentario de alguien. Y le doy gracias a Dios por esa reacción de mi esposo. ¿Sabe qué dijo mi esposo? Mija, estamos comiendo. Uy, hermano, me sentí apenas llorar. Solo dijo eso. Cuando entré al cuarto, me dijo, te voy a pedir un favor. No quiero volver a escucharte comentarios. Yo no quiero criar hijos amargados, ni resentidos, ni llenos de basura. En esta casa, lo que no nos construye, nos destruye.
Cómo necesitamos en los hogares que se una ese papá, esa mamá, que si el uno está teniendo falencias, esté el otro. Por eso la Biblia dice, son mejor dos que uno. Porque si el uno cayera, el otro le levantará. Hermanos, ¿cómo necesitamos formar en esta nueva generación? Ustedes saben que las nuevas generaciones, sí, son más preparadas, tienen más posibilidades, hay más preparación, estamos en el siglo XXI, la era de la tecnología, los avances son más, y estas generaciones que estamos formando, no es que nosotros les quedamos en pañales, por favor. Pero en medio de ese conocimiento, necesitamos sentarnos con nuestros hijos, hacerles ver, tú puedes estudiar, tú te puedes preparar, pero por encima de todo recuerda a Dios. Jamás vas a dejar que tu mente se llene de basura, que a negar a Dios. Todo eso hay que enseñarlo. Ve, hermano, y si usted no practica la oración en familia, practíquela, que la familia que ora unida permanece unida. Nosotros pudimos haber tenido algunas fallas como padres, porque de todas formas no hay padres perfectos, fallamos también en algunas cosas, ¿no? Perfectos no fuimos. Como todo ser humano, tiene sus partes fuertes y sus partes débiles. Pero hubo una cosa que sí nunca faltó en mi familia, y fue el culto familiar, altar al Señor. Ve, hermanos de mi alma, en mi casa, mis hijos, mi hijo varón aprendió a tocar batería en la tapa de las ollas, eso sí quedaron así. Mis hijas aprendieron a cantar. En la casa ellos aprendieron a predicar la palabra de Dios. Allí se oraban por las peticiones. Allí se oraban por los demás. Mi hijo varón tenía 9 años, 8, 9 años. Y un día en un culto familiar dijo, papi, mami, yo pido oración por el hermano Heriberto, que el hermano quedó sin trabajo y el hermano, como es gordito, él come mucho y sus hijos también. Mira el chiste de un niño. Pero él estaba pidiendo oración. Dijo, oremos por él porque él está sin trabajo y tiene 4 hijos y todos comidoncitos, papi. Hermano, ustedes hubieran visto la oración de ese niño. Señor, dale el trabajo. Señor, proveer. Y apenas llegamos al culto, el hermano iba entrando. Era un domingo en la mañana. Y mi hijo apenas lo vio, le dijo, hermano, fue y lo abrazó. Dios lo bendiga. Imagínense que estábamos en el culto familiar en mi casa. Y yo le dije a mi familia que oráramos por usted para que el Señor le proveyera el trabajito. Y a los 8 días el hermano consiguió trabajo. Y él dice que nunca se le pudo salir de su cabeza que la respuesta de la oración de un niño en un hogar pastoral fue el que Dios usó para obtener un trabajo. Si alcanzáramos a entender, infúndele a tus hijos la oración, la palabra. Comienza a explicarles, sabe que las familias israelitas, las fieles, eran muy celosas, se sentaban en ese tiempo conforme a las 12 tribus de Israel, se sentaba el papá, la mamá, y ellos aprovechaban para comer el pan, y luego que comían el pan, el papá aprovechaba para darle enseñanza a sus hijos. Y luego el papá decía, ahora llegó el momento de presentar sacrificio a Jehová. Y salía con toda su familia, comían el pan y luego hacían ese sacrificio. En el Nuevo Testamento, Jesús aprovechaba la ida a las casas y dice que se sentaba en la mesa y comía. Por eso en una ocasión se levantó uno diciendo, pero es que os comilón, véalo cómo come, véalo bebedor, mírenlo cómo bebe. Pero es que él aprovechaba ese tiempo para enseñar, daba enseñanzas alrededor de la mesa. Oh, si alcanzáramos a entender que cómo necesitamos marcar estas generaciones que se están levantando con una profundidad en Dios. Jesús enseñó a sus seguidores, ¿qué les enseñaba? Como cada padre de familia, como cada sacerdote, como cada madre debe de unirse. Perdónenme, yo sé que no es de matrimonios, pero hay matrimonios que están jugando a guerra de poderes. Hay matrimonios que parecen una torre de Babel. El papá habla francés y la mamá habla alemán. No se entiende por nada. Entonces, ¿qué idioma hablan los hijos? Hermanos,
Mientras estamos en peleas, en guerras, en contiendas, así como un día se unieron para engendrar ese hijo, para concebir ese hijo, únase para enseñarle los principios, los valores y para obedecer lo que el Señor dijo. Estas palabras que yo te mando hoy, las enseñarás a tus hijos, las repetirás al levantarse, al acostarse. Mire, como en otra palabra, dales un sello de enseñanza. Y encontramos a Jesús en el Nuevo Testamento enseñando a sus seguidores la santidad, la honradez, el temor, el perdón, a enseñar tantas cosas, a ser prudentes como palomas y astutos como serpientes. Un tipo de enseñanzas que cada padre debe enseñarle a sus hijos. ¿Cómo hay que enseñarle a los hijos? Yo encuentro muchachos a veces, hermanos, resentidos, muchachos llenos de odio. A mí cuando me llega una muchacha, una persona, hermana, es que tengo tanto odio en mi corazón, tengo tanto rencor, yo inmediatamente digo, ¿cómo te criaron? Yo inmediatamente me traslado a la crianza. ¿Cómo te criaron? Ah, no, hermana, mi papá era muy peleón. Ah, no, mi mamá. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son un reflejo de lo que ellos conocieron en el hogar. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos darle el verdadero lugar, número uno, a Dios en nuestras vidas, a la obediencia a la palabra, al temor, a la santidad, y luego enseñarle a nuestros hijos, como enseñaba Jesús también, enseñaba a no hacer tesoros en la tierra. Ahí les enseñaba sobre la avaricia. ¿Qué tanto le enseñamos a nuestros hijos? ¿Cuántos hijos, cuántas de las generaciones se meten en negocios ilícitos? ¿Por qué? Porque jamás el papá, y alguien dirá, uy, pero ese muchacho porque está en vicios ilícitos, porque estará metido como en narcotráfico, porque está como en negocio oscuro. El papá nunca hizo eso. El papá no lo hizo, pero tampoco enseñó que era malo. Qué importancia que el papá y la mamá comiencen desde pequeños a enseñarles. Vean, la mentira es del diablo. La mentira no es de Dios. Vean lo que dice la Biblia, que los mentirosos no heredarán el reino de Dios, y comenzar a trabajar, porque a veces el niño comienza a mentir y el papá dice, es mentiroso, o la mamá, volvés a decir una mentira, te voy a dar en la boca con eso. No. Pero no nos damos cuenta que todo niño miente, pero que se necesita comenzar a hacer un trabajo específico con los niños para enseñarles el valor de la verdad. Pero para ello tiene que haber un ejemplo. Nuestra vida, hermanos, antes de hacer cosas, necesitamos nuestro ser. Y que sea el Señor en esta tarde ayudándonos. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Jesús les enseñó acerca del respeto por la casa de Dios. ¿Usted se acuerda cuando llegó al templo y encontró que los cambistas estaban allá, que los agarró los 4 evangelios y lo dicen, y agarró a los cambistas, botó las canastas y tiró la mesa y agarró un látigo y les dio latigazos y les dijo, respete porque mi casa, casa de oración, será llamada por todas las generaciones? Enséñenle a su generación el respeto por el templo. Enséñenle desde que está pequeño. El templo hay que respetarlo. Y repítale varias veces. Y si sigue, pues ahí sí toca usar la vara y la corrección endereza. Porque estamos viviendo una generación que dice, no, hermano, es que los psicólogos dicen que a los niños no hay que castigarlos porque los niños traumatizan. Ah, traumatizados que estuviéramos los viejos. Yo le doy gracias a Dios, aunque muchas veces fue injusto, las jugueteras que me dio mi papá. Y no estoy diciendo que vamos a ser como unos dictadores, como la dictadura de Venezuela o de Cuba, no. No como unos dictadores. El hogar no necesita un dictador. El hogar lo que necesita es un hombre, es una cabeza de hogar. El hogar lo que necesita es un hombre, un sacerdote, un hombre lleno del Espíritu Santo y una mujer sabia, prudente. ¿Por qué? Porque el hombre es el que instruye y la mamá direcciona esa instrucción. Pero ahí tiene que haber un acuerdo. La Biblia dice que un reino dividido no puede permanecer. ¿Cómo necesitamos que para poder transmitirle a las nuevas generaciones cosas hermosas? Lo primero es la estabilidad en el matrimonio. Yo me quedo sorprendida de ver hijos de creyentes que viviendo en unión libre. Yo le digo, oiga, mi hijo, ¿y usted qué le pasó? Yo conozco a su papá y su mamá, fueron casados.
porque tú te fuiste en unión libre. Ay, no, hermana, es que yo escuchaba a mi papá continuamente, es que estoy harto, estoy aburrido. Vea, mijito, lo peor que un hombre puede hacer es casarse. Y desde niño me lo enseñó. Entonces yo no me quiero casar, no quiero un compromiso. Me he encontrado muchachas, hijas de creyentes, hijas de servidores, dizque viviendo en concubinato. Y yo le digo, mija, ¿usted qué le pasó? ¿Usted no fue por mal? Esto dice, ay, hermana, pero mi mamá con nada que era el matrimonio. Eso llegaba allá a la cocina llorando, no es que estoy aburrida, estoy cansada, es que su papá es insoportable, no lo aguanto, no soporto. Entonces ella fue creciendo con una mentalidad sin respeto al matrimonio. Oh, queridos hermanos, aquí habría tela que cortar esta tarde de la cantidad de cosas que necesitamos prestarle atención para formar esas nuevas generaciones, generaciones para Dios. ¿Cómo podríamos formar generaciones para Dios con hijos resentidos, con hijos que se maltratan? Un día una hermana me dijo, ay, hermana Luz Marina, es que mi hijo es una basura. Y me dio tanto dolor que sabe que le respondí, le dije, ay, hermana, perdóname, con el respeto que tú me mereces, eso fue lo que tú criaste, una basura, porque Dios no nos entregó basura. El Señor nos entregó unos niños sin carácter, sin personalidad. Y es más, Él dijo, dejad venir los niños a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mis hermanas, mujeres de mi alma, si Dios nos hubiese entregado a nuestros hijos de 12, 13 años, diríamos, ay Señor, pero tú cómo me vienes a pedir cuenta que te responda por este muchacho que está comenzando la adolescencia, la palabra adolescente que viene de adolecer, que no tiene experiencia, que no tiene conocimiento, que está en un tiempo donde está en un desarrollo hormonal, sentimental, donde está en un altibajo, que hoy está feliz, hoy está que cambia el mundo entero, mañana no quiere nada. Si nos lo hubiera entregado esa edad al Señor, diríamos, Dios mío, pero nos entregó bebés. Nos entregó bebés. Trabaja a tus hijos, hermana, dedícale tiempo. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos hoy en día? Que la mamá no está criando hijos. Los hijos se le volvieron un estorbo para las mamás. A los 3, 4 años ya los están metiendo. Antiguamente el niño se soltaba a estudiar a los 7 años, porque los primeros 6 años mamá era la maestra. Si mamá era la que le enseñaba a uno, no, yo no suelto a mis hijos tan rápido. Y vea que la formación, y a pesar de que no conocían a Dios de pronto algunos de nuestros papás, pero tenían algún conocimiento, porque ellos decían, no suelto a mi hijo hasta los 7 años. Y mire que la educación de los hijos está entre los primeros 7 o máximo 8 años. Es que después no los tenemos. Hermanos, nosotros estamos viviendo, como algunos de ustedes de pronto, el nido vacío. Ya no hay hijos. Ya hay una sala con 6 sillas y solo se ocupan 2. Hay un comedor con 6 sillas y solo 2. Hay una vajilla para 6 puestos y solo se ocupan 2, porque el resto de hijos se regaron, se fueron. Pero la única satisfacción más grande que a uno le queda es por la noche poder decir, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero me parece tan doloroso uno acostarse y estar pendiente que a qué hora va a sonar el celular, a la 1, 2 de la mañana, o asomado en una ventana, a qué horas llega mi hijo borracho, a qué horas llega mi hija en la prostitución. Porque no se le prestó atención en su niñez, porque no se cuidó, porque se dejó. Niños abandonados, niños dejados. Ay, hoy tuve una experiencia muy tremenda, porque estamos acá en Cali, vinimos a Cali. Eso tenía que hacer unas vueltas y vinimos a visitar nuestra ciudad porque 5 meses. Y nos vinimos por tierra, nos vinimos y aquí donde mi hija, entonces mi hija tenía un velorio de un entierro de una joven que falleció. Entonces me dejó las 2 niñas esta mañana. Yo le dije, vete, yo te las cuido. Y una de 7 años y la otra de 3 años. Y sí, comieron el desayuno, en fin, pero la chiquita de 3 años, 1 hora, hora y media después comenzó a llorar. Mamita, mi mami, mamita, mi mami, mamita, mi mami, mamita, mi mami. Y la otra comenzó como a angustiarse un poquito. Mamita, dile, márqueme a mi mami. Entonces yo le marqué y ella no contestaba porque ya había tomado el taxi para venir. Mi mami, mi mami. Apenas esa mamá llegó. Ay, hermano. Yo le dije a mi hija, ¿cuántos niños? Mamá se fue, los abandonó, los dejan tirados todo un día, no tienen tiempo para ellos. Esos niños crecen.
Esos niños que ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de casos de muchachas que yo he manejado, donde están en un estado de soledad, se le entregaron a cualquier aparecido, porque nunca sintieron los brazos de un papá, de una mamá. Así que estamos a tiempo, sanar corazones de nuestros hijos, alabanzas al Señor. Estaba pensando también en lo que dice, ya voy a terminar, lo que está diciendo en el libro de Tito, segunda de Tito, el capítulo 2, el verso 4 al verso 6 dice: recomiendo a las ancianas que se comporten como personas que aman a Dios, que no deben ser chismosas, que no deben emborracharse, sino más bien ser buenas, ser ejemplo para todas las mujeres jóvenes. No solamente nosotras necesitamos dar un testimonio a nuestra familia en la misma iglesia. Hermana, ¿sabe qué nos está diciendo el Señor? Que las mujeres ancianas enseñemos. ¿Qué es enseñar? No es pararnos en un púlpito, simplemente. Porque a veces hay una hermana que dice, no, es que como yo no predico, que de ejemplo aquella, la presidenta de Orcas, la líder allá de escuela dominical, porque ellas son las que mantienen en los púlpitos. No, es que cuando el apóstol Pablo está escribiendo de enseñar, no está hablando de dar una enseñanza en público, es enseñar con la vida, es enseñar con el comportamiento. Hermana madura, por favor, hermana anciana, ten mucho cuidado cuando esta muchacha joven le llega, hermana, que yo voy a acabar con este matrimonio, que yo no aguanto a mi marido. Ay, mijita, sí, eso, divorcio. Cuidado, por favor. Las mujeres ancianas en nuestra iglesia hace muchos años, cuando habían problemas en los matrimonios, las llevaban a orar, las llevaban a ayunar, las llevaban a buscar de Dios, las llevaban a decirle, hermana, venga, vamos a orar y vamos a clamar. Y muchos hogares se arreglaron porque había mujeres hábiles. Tengan mucho cuidado, como tenemos, hermanas, la capacidad de hablar 25,000 palabras por día. Mucho cuidado con lo que hablamos. Mucho cuidado con el consejo que le das a esa mujer joven. Mamá, que tienes esa hija casada, que la muchacha te llegó con el cuento, mamá, es que yo no aguanto a mi esposo, es que yo creo que este matrimonio, mamá, es que él me insultó, mamá, es que él no está dando para la comida. Ay, esas mamás, bueno, mijita, pobrecita, venga, mijita, ay, que nadie la humille, por favor. Vaya y averigüese bien qué está pasando, porque su hija no le va a venir a hablar mal del marido. Ella quiere dañar el matrimonio y le está echando toda el agua sucia a él. Primero escúchele. Primero escuche a su yerno, vaya, busque un pastor, busque un líder espiritual para que los escuche a ambos, pero nunca reciba un hijo en casa siendo casado sin averiguar bien las situaciones. Porque su hija no va a venir o su hijo no va a venir a decirle, mamá, yo me vine para esta casa porque yo me porté mal, porque yo insulté a mi esposo, a mi esposa, porque yo soy irresponsable. Nunca se lo va a decir. No, mamá, ella. Con mi esposo teníamos una costumbre cuando pastoreábamos, cuando una pareja venía, cuando una mujer venía a hablar mal del esposo, la escuchábamos. Pastor, ¿qué me dice, hermana Lu María? No, no te podemos decir nada ahora. ¿Y cómo así? ¿Por qué no? Porque primero tenemos que escucharlo al acusado. No podemos darte un consejo así. Vamos a escuchar. Como te escuchamos a ti, lo vamos a escuchar a él. Y después, entonces, los escuchamos a ambos y vamos a buscar a Dios y vamos a buscar soluciones. Pero sin escuchar a la otra persona, no vamos a tomar decisión. Hermanas de mi alma, usted no se alcanza a imaginar por qué tuvimos que tomar esa decisión, porque muchos años atrás algunos venían y nos enredaban y cuando menos pensábamos, resulta que la parte inocente era la que estaba condenada en el momento y la condenada era la inocente. Entonces, cuidado, esas son las mujeres ancianas. ¿Qué más está diciendo Pablo? Que enseñen a amar a sus esposos, a sus hijos, a ser cuidadosas. Amén, bendito sea el Señor. Enseñar a estas generaciones jóvenes la conducta, el comportamiento. Hermanas, enseñarlas a atender a los esposos. Yo me quedo sorprendida. Bueno, yo espero que en Panamá no sea así. Y pronto es aquí solo en Colombia. Oye, aquí en Colombia las mujeres jóvenes, muchas, no todas, y yo no sé cuántas colombianas me estarán escuchando, pero esto es la verdad. Hace muchos años el esposo llegaba a casa, la esposa, mijo, se tomó un juguito, le tenía la comida lista, le tenía todo organizado. No, ahora hay hombres que llegan y la mujer está sentada chapeando. La comida está fría si es que la hizo.
El arroz quedó duro. Y ella, mi hija, tráigame un vasito de jugo. Vaya, sáquelo de la nevera, usted tiene manos. Me quedo sorprendida. Se están destruyendo muchos matrimonios. Y por ende, que cuando se destruye un matrimonio, se destruye, por ahí derecho se van los hijos. Que Dios nos guarde. Porque déjeme decirle algo. Las generaciones degeneran. Si tú y yo, escúchame bien, querida mujer, si tú y yo corríamos, las que vienen atrás caminan. Si tú y yo caminamos, las que vienen atrás se sientan. Si tú y yo nos sentamos, las que vienen atrás se acuestan. Si tú y yo nos acostamos, las que vienen atrás se duermen. Si tú y yo nos dormimos, ellas se mueren. Las generaciones degeneran, las generaciones cada día son más débiles. Oh, pero qué bueno que aquí el Señor está en este lugar y está allá, que Él está restaurando ruinas y escombros de generaciones. Y qué bueno poder decir lo que dijo, lo que dijo el salmista: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Que podamos tener toda la libertad de decir: le transmito a mis generaciones venideras lo que soy y lo que tengo. Primero, mi ser, mi testimonio, mi vida, mi conducta, mi comportamiento, mi carácter. Nobles, pero no débiles de carácter. Yo me quedo aterrada como los hijos hoy en día juegan con la mamá a la gallina ciega. Y las envuelve: mamá, yo voy a hacer un trabajo con unos compañeros. Ah, bueno, mijito, Dios lo bendiga. Y el muchacho, la muchachita a veces le pierde 2, 3 horas y a las 2 o 3 horas viene: ay, mami, qué trabajo, cansada. Y la mamá le queda cuento. No, eso es la mamá antigua. Vea, revisábamos cuadernos, los olíamos. Mis hijos me decían: mami, le olimos a perrito viejo, ¿usted por qué nos huele? Porque cuántos muchachos consumían vicio y la mamá se da cuenta al año. Nosotros revisábamos cuadernos, yo revisaba bajo los colchones. Cuando hacían trabajos en grupo, tenían que venir a mi casa. Mi esposo por allá del Ecuador se trajo una cajada en ese tiempo, ahora ya es el computador, una cajada se traía mi esposo una cajada de libros, de enciclopedia. Un día llegó con una maletada. Yo, papi, ¿qué es eso? Y reunió a los hijos, les dijo: mis hijos, aquí está todo lo que necesitan para investigar en colegio. Así que no me van a salir con el cuento que van a ir a hacer trabajitos en grupo. Y si lo van a hacer acá en mi casa. Entonces mi hija mayor, entonces dice: papi, mami, con el respeto que ustedes merecen, pero ¿por qué mis compañeros sí pueden venir aquí y por qué nosotros no podemos ir allá? Entonces mi esposa le dijo: claro, porque es que aquí está Dios, aquí no hay trago, aquí no hay peleas, aquí hay santidad, aquí yo le respondo por el que llegue a esta casa a esos otros padres. Los otros no sé si me puedan responder. A mí me tocaba ponerme a hacer crispeta, a mí me tocaba qué, y tras de eso yo haciendo crispeta, haciéndome la loca, escuchaba qué conversaciones tenían. Oh, Dios mío, mamás de este tiempo, los hijos entran en los aparatos, hermano, y delante de la mamá leen el Salmo 103 en el celular, pero cuando la mamá da media vuelta, miran pornografía, se acuestan con los celulares, les da la 1 o 2 de la mañana, ¿quién controla? Eso es como cuando la mamá sale con ese cuentico, la muchachita: mami, regálame un celular para yo comunicarme contigo. La muchachita de 7 a 8 años. O el muchachito: regálame un celular para comunicarme contigo. Cuento con el que menos se comunica es con la mamá y el papá. Y el día que le compres un celular a tu hijo, cómpralo con condiciones. Dígale: listo, ya tienes la edad, te voy a comprar el celular con una condición. Si me acepta esa condición, se lo compro, y si no, no. Ve, hermano, pero por favor, no seamos como los políticos. Bueno, los colombianos, no sé, de Panamá, que prometen y prometen y no cumplen. Cómprele el celular, pero usted le pone una condición: todas las noches, a tal hora el celular tiene que estar aquí. Y como a los muchachos les gusta jugar a la gallina ciega, los primeros días lo dejan, después se hacen los locos. Usted llega y ¡pum!, se lo quita por un mes. Que lloró, que llore. Que por llanto nadie se ha muerto. Ay, cómo necesitamos mamás. Yo recuerdo que tenía mis hijos pequeños. No, y mi esposo pues siempre ha estado en el consistorio por muchos años. Y entonces mi esposo viajaba y mis hijos en esa plena adolescencia, los 3. Cuando los encuentro en un cuarto diciendo: uy, se fue mi papá. Se fue mi papá de viaje, va a estar este mes fuera, y mi mamá va a pasarla ocupada en la iglesia, atendiendo. Entonces, ya ellos estaban planeando, como buenos muchachos juntos, que ustedes saben. Los que tienen hijos saben que ellos se planean hacer sus pilatunas. Y yo los escuché.
Cuando yo abrí la puerta, muy suavemente entré y dije, perdón, ¿cuál es la conversación? No, no, mami, aquí nosotros hablando bobadas, no, mami. Yo le dije, escuchen, se fue el pantaloncito, pero se quedó la faldita. Olvídese, ustedes van a hacer lo que quieran. Yo quiero a Dios y yo quedo conectada con Él. Y sé que hay una iglesia que tengo que ayudarle a su papá para atenderla, pero hay unos hijos que también voy a atender. Así que, pilas, pilas. Hermana, por favor, porque yo decía, Señor, ¿en qué momento de pronto mi esposo, el Señor no quiera, pero se me llega a morir, me quedan estos hijos en casa jóvenes? Entonces se me van a salir de las manos porque la mamá está por allá. Eso es como cuando la mamá, y con esto termino, es como cuando la mamá, cuando esa mamá se le salen los hijos de las manos, que llora delante de ellos. Ay, es que yo no aguanto, vea, mi hijo, yo no aguanto, yo me voy a enloquecer, usted me va a enloquecer, usted con esa andadera de calle, usted no me... Ay, eso es lo peor que usted puede hacer, porque su hijo, a lo último su hijo, como decimos en Colombia, se le pone aquí y dice, mi mamá todo es una lloradera, y la coge por débil. Cuando usted quiera llorar por sus hijos, solita, llore y me aclame, pero cuando esté ante sus hijos, muéstreles el dominio propio que le da Dios cuando ora solas. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Por eso, querida mujer, te invito, parte final, a ser una mujer de oración. Nosotras, escúchame esto, con esto termina, los mayores somos la generación de oro y ya nos estamos yendo. ¿Y quién nos va a sustituir? Somos una generación única, es la verdad. La generación que escuchaba a los padres, que respetaba a los abuelos y que atendía, que escuchaban consejo, que atendía, que admiraban a sus profesores. Era una generación respetuosa. Las generaciones de ahora degeneran, como dije antes. Pero aquí hay una madre. Aquí tiene que haber una Débora que se levante como se levantó Débora en Israel. Y si le tocó decirle a su vará, a su esposito, que de pronto está quietico, dígale, mi amor, sin peleas, hermana, sin insultos. Si usted quiere que su esposo la escuche, vea, sométasele al Señor Jesús y verá que le es fácil someterse a su esposo. Respete a su esposo, admire a su esposo y déle lugar a su esposo y verá que logra muchas cosas con él. Si usted ve que su esposo está como Barak, quietico allá, y hay una guerra, hay una batalla, el enemigo está haciendo lo que quiera, llame su Barak. Solo que Débora no le pudo decir mi amor porque no era el esposo, pero usted sí. Dígale, venga mi amor. Yo te invito, vamos a tener un tiempo de oración los dos y vamos a hacer un análisis a ver lo de nuestros hijos. Porque es que las mujeres, ese sexto sentido que se dice, para mí es un don que Dios nos ha dado. Porque a veces vemos cosas más allá que nuestros esposos, porque también ellos están ocupaditos, si son pastores con la iglesia, si es con el trabajo. En cambio, nosotras mujeres estamos como más ahí. Ahora, con todo el respeto que me merecen los caballeros. Por ejemplo, si su esposo es carpintero, su esposo está, la carpintería, la carpintería, la carpintería. Ese es su trabajo. Su mentalidad está enfocada en la carpintería. Pero usted y yo, vean, somos cocineras, somos aseadoras, somos maestras, y más ahora que toca enseñarle a los niños virtual, somos planchadoras. Y si nos queda tiempo, vamos a la carpintería y le ayudamos un poquito a nuestro esposo. Hacemos 1000 cosas, corremos, hacemos una cosa nosotros. Mi esposo a veces me dice, a mí ya no hagas tanto, porque estamos así, hacemos una cosita, hacemos otra cosita. Oh, hermana, por eso la mujer del capítulo 31 de Proverbios, fuerza y honor son su vestidura. Hermana, no diga que el hogar le quedó grande. Hermana, no te atrevas a decir que el diablo va a hacer contigo lo que quiere. Vamos a orar en este momento, porque tú le vas a decir, Señor, el diablo no va a hacer con mis hijos lo que quiere. Mi generación
que se vendrá tras de mí será una generación conforme al corazón de Dios, porque hay una mamá que va a trabajar por esto. Moisés lo iban a matar a todos los niños, pero hubo una mujer que se levantó. El diablo tenía un plan para Moisés y Dios tenía el otro, y parece que Dios y el diablo estaban peleando por el plan de Moisés, pero Dios usó la madre de Moisés para arrebatarle a Moisés del plan del diablo. Oh, bendito sea el Señor. Usted y yo, fuerza y honor son su vestidura. Vamos a orar en este momento. Yo no sé qué situación estás viviendo. Yo no conozco a nadie quien está en esta conferencia. Distingo a sus misioneros porque no los conozco bien a fondo. El resto no sé quién está o quién no, pero sí sé que el Espíritu Santo ha estado acá. Y es más, cuando comencé a enseñar la palabra, Dios comenzó a darme salud. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios, alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. No sé si Dios te dijo algo esta tarde. Hermana linda, tal vez te sientes un poco culpable, porque este tipo de enseñanzas pasan dos cosas. Cuando se está fallando, entonces comienza el enemigo y a tirar dardos de sentimiento de culpa. Pero usted esta tarde, dígale, ¿sabes qué, Satanás? Es cierto que me he equivocado, que he fallado, es cierto que no he sido sabia, no he sido prudente, es cierto que he cometido muchos errores, he maltratado a mis hijos, todo eso es cierto. Pero déjame decirte que en esta tarde hay una palabra que me dice que si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, y que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si el enemigo le sigue martillando, le dice, ¿sabes qué, Satanás? Y la palabra de Dios dice que el que confiesa su pecado, pues ahora voy a confesarlo en esta oración, y después de terminar esta oración, el que confiesa, comienzo a apartarme. En el nombre de Jesús, de esta noche en adelante, si me toca reunir a mis hijos y pedirles perdón, hazlo como yo tuve que hacerlo. No hay generación que se pueda levantar más marcada que sus padres le hayan hecho daño y nunca hayan reconocido en qué fallaron. Pero si quieres que tu generación se restaure, como dice Isaías 61, atrévete, pero no lo hagas en la carne. Si tú vas en la carne, vas a encontrar rechazo, va a haber pelea. Primero, prepárate espiritualmente. Señor, sana el corazón de mi hijo, sana el corazón de mi hija. Dame palabra, dame unción, y agacha la cabeza y humíllate. Y si tu hijo te dijo cosas y te dijo, agacha la cabeza porque él está herido. Y cuando una persona está herida, bota postema. Déjalo que bote todo. Así hasta te diga cosas que de verdad ni siquiera fueron, pero como está herido, a ti lo que te importa es que se salve, que se convierta, que Dios haga un milagro, y después Dios se encargará de poner las cosas en su sitio. Que Dios nos ayude. No podemos perder nuestras generaciones. No podemos que se cumpla lo que se cumplió en lo que pasó cuando Josué, que se levantó esa generación que no conocía a Dios ni sus obras. Nuestras generaciones, sí. El Señor está para venir. Y necesitamos que estas generaciones que vienen atrás conozcan al Señor, conozcan sus obras, conozcan su poder, como lo dijo el Salmo que leímos, que tengan experiencias con Dios, porque ¿sabes qué? Mira lo que dice aquí. Me acordé de este texto y te lo voy a leer. Alabanzas al Señor. Antes de hacer la oración, te voy a leer este texto. Isaías 44:3, porque yo derramaré aguas sobre sequedales y ríos sobre tierra árida, y mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Dale un aplauso a Jesús. Ahí donde estás. Dale un aplauso a Jesús. Mira qué promesa. Léelo. Vívelo. Porque yo, ¿quién es yo? El Señor. Derramaré aguas. Tal vez hay sequedales en tu casa, pero Él va a derramar agua. Y va a derramar ríos sobre la tierra. ¿Y qué más va a hacer? Y va a dar de su espíritu sobre, no dice sobre la, dice tú.
sobre tu generación. Pero para que eso se cumpla, tienes que aportarle a esa generación las cosas de Dios. El principio de la sabiduría, el temor a Dios y vivir para Dios. Cuando tú vives para Dios, entonces le vas a transmitir a tu generación lo que tienes. Pedro y Juan le dijeron al ciego, al cojo, perdón, de la hermosa, lo que tenemos te damos. Uno no puede dar lo que no tiene. Si tú no tienes llenura de Dios, no vas a dar llenura de Dios. Si tú no tienes sabiduría, vas a dar necedad. Si tú no tienes verdad, vas a dar mentira. Si tú no tienes humildad, vas a dar orgullo. Y si no tienes mansedumbre, vas a dar altivez. Que Dios nos ayude. Y si no tienes a Dios, el diablo se meterá y hará barbaridades en tu generación. Atrévete. Atrévete a llorar y a reclamar tu generación. Voy a decir, porque si tú me preguntas a mí por cuántas yo pasé para que mis hijos estén caminando y viviendo para Dios, eso no lo conseguí comiendo ni durmiendo, querida mujer. Eso no lo conseguí chateando. Eso lo conseguí abajo. Yo te invito hoy, y si tienes problemas con tus hijos, yo tuve problemas, situaciones se han vivido, pero déjame decirte que en todas esas aflicciones Dios nos ha dado la victoria. Si tienes problemas en tu hogar, no agaches la cabeza, no tires la toalla, levántate en el nombre de Jesús, porque el Señor te va a usar para hacer bendición para esas generaciones que vienen tras de ti. Levanta tus manos ahí donde estás. Yo no sé de todo lo que has escuchado que te dijo el Señor. Abre tu corazón ahí donde estás. Abre tu corazón. Dile, Señor, te necesito. Bendito Dios y Padre Celestial. Te doy gracias por la palabra, Señor. Tú eres Dios. Tú eres Dios y para ti es la gloria, la honra, el honor. Señor, tú me diste la palabra. Tú me diste la palabra. Tú la diste, Señor. Yo lo siento. Yo simplemente fui ese transporte, pero la palabra es tuya. La palabra es tuya y la palabra tiene poder para cambiar, para liberar, para transformar. Yo te presento a estas mujeres en este congreso esta tarde. Tú las conoces, Señor. Yo no las conozco, pero tú sí. Tú sabes las que están tristes, afligidas, las que están en derrota. Tú sabes las que están luchando. Pero sé que esta palabra ha llegado a tiempo. Señor, para hacer maravillas, para hacer cambios, transformaciones. Permítele a cada mujer tener una relación contigo, que si hay situaciones en su vida puedan entender que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas le libra Jehová. Que aquellas mujeres que están débiles sean fortalecidas, que aquellas mujeres que están cansadas reciban fuerzas, que aquellas mujeres que están enfermas sean sanas, que aquellas mujeres, Señor, que están luchando con esposos inconversos, hijos inconversos, que tú las enseñes, como dice tu palabra, a ganarse a sus esposos por la conducta, sin palabras, vistiéndose de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Te pido bendición para cada mujer, te pido fuerza para cada mujer, te pido gracia para cada mujer, sabiduría, conocimiento espiritual para entender y comprender que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el apartarse del mal, la inteligencia, y que el fin de todo discurso es, lo dijo el hombre más sabio del mundo, teme a Dios y apártate del mal, para poder transmitirle a las nuevas generaciones, Señor, quién eres tú. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, Señor. Amén, amén. Bueno, mis hermanas, que el Señor Jesús les bendiga.